Damos la más cordial bienvenida a la sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, este 15 de septiembre, a cargo del Servicio de Cirugía General. El residente Cristian Fernando Loyola Cazorla nos presenta el tema fístulas enterocutáneas y enteroatmosféricas. Doctor Loyola Cazorla tiene el uso de la palabra. Buenos días con todos, bienvenidos a la sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. El día de hoy vamos a tratar como representantes del Servicio de Cirugía General el tema de fístulas enterocutáneas y enteroatmosféricas. Fue realizado el trabajo por su presentador Cristian Fernando Loyola Cazorla, residente de primer año, y como asesor el doctor Luis Cruz Benítez, jefe del servicio. Pues bien, vamos a iniciar. Primero, como definición, debemos tener claro y tener en cuenta que la fístula es toda conexión anormal entre dos espacios u órganos huecos, pero estos tienen que ser epitelizados, ¿sí? Podemos tener fístulas de diferente índole, clase, gasto, que lo vamos a ir viendo a continuación. Entre las más destacables tenemos fístulas del intestino delgado que se comunican con la piel, ¿sí? Ambos sectores epitelizados. Podemos tener también fístulas en el colon, estómago, esófago e inclusive en otros órganos. Podría ser a nivel vaginal, rectal o fístulas al nivel vesical, en la vejiga. Es una enfermedad que tiene un impacto negativo en la calidad de vida de todos los pacientes, ya que presentan diferentes tipos de patologías y molestias, principalmente al ser fístulas intestinales, lo que predomina es la deshidratación, el desbalance hidroelectrolítico, y bueno, al ser fístulas bajas, que no son los del tema de hoy, pero como les había comentado, la fístula vesical y la fístula anal pues causan mucha incomodidad al paciente. Y son temas, patologías propiamente que son muy tratadas en los servicios de cirugía general, coloproctología, y precisan de atención médica, quirúrgica propia para resolver el cuadro, como lo iremos viendo a continuación. El tratamiento requiere varios meses a años para resolver, en caso de que sea un manejo conservador de manera inicial, ¿sí? Algunas fístulas representan un desafío homeostático y metabólico debido a la pérdida masiva de líquidos y electrolitos y la reducción de la reabsorción de nutrientes, como lo vamos manifestando. En cuanto a la epidemiología, no se conoce bien la prevalencia de las fístulas enterocutáneas en la población general. Sin embargo, con la revisión bibliográfica que tenemos, hay una prevalencia principalmente en las posoperatorias por cirugía de trauma en un 1.5%, pacientes que son sometidos a cirugía general, ya sea procesos particulares como la apendicitis, la colecistitis, colectomías, ileostomías, representan entre un 3 a un 6%. Y patologías como la enfermedad de Crohn se ha visto que tienen mayor asociación a las fístulas enterocutáneas o enteroatmosféricas, principalmente entre el 15 al 35%. En Estados Unidos los costos ascienden a $500 millones anuales para el manejo de estas patologías. En cambio, en nuestro país, los centros médicos de tercer nivel reciben anualmente un promedio de 70 pacientes que padecen fístulas del aparato digestivo. Entre el 2 y el 5% de todas las cirugías realizadas en este sistema digestivo corresponden a el manejo de las fístulas. Los registros epidemiológicos señalan que la mortalidad por fístulas del aparato digestivo en nuestro medio oscila entre el 20 y el 30%, a diferencia de países desarrollados que está entre el 3 al 5%. Es una patología muy compleja que precisa de muchas circunstancias para ser abordada y tratada adecuadamente.
Clasificación. Va a variar por la fuente, por su órgano de origen, seguido del punto de terminación. Por ejemplo, tenemos fístulas que van del colon hacia la vejiga. Tendríamos claro ejemplo de la fístula colovesical. Fístulas que van del intestino hacia la piel, pues serían las fístulas enterocutáneas. Las fístulas que se originan en diferentes sistemas de órganos tendrán resultados muy diferentes por las variaciones en las pérdidas de electrolitos y nutrientes. Eso va a tenerlo muy claro y muy en cuenta. No es lo mismo tener una fístula del estómago hacia la piel que una fístula del colon hacia la vejiga. Bueno, una clasificación muy importante va a ser por el volumen de salida, por el gasto. Y pues tenemos fístulas de bajo gasto y de alto gasto, y pues las intermedias que serían de gasto moderado. Esto se va a dar por los mililitros que se producen al día, siendo así las de bajo gasto menores a 200 mililitros, las de moderado 200 a 500 mililitros por día, y las de alto gasto pues serían más de 500 mililitros por día. Estas tienen un riesgo mayor de alteraciones metabólicas y pues pérdida de líquidos, por tanto alteración en el estado basal y la desnutrición consecuente. Por la etiología, podemos dividirlas principalmente en dos, iatrogénicas y espontáneas, recordando que iatrogénicas son causadas por intervención médica o luego de una intervención médica, pudiéramos decirlas también posoperatorias, y pues estas son las más frecuentes. En la bibliografía revisada representan entre el 75 al 85%, mientras que las dos espontáneas pues serían el 15 al 25% restante. ¿Por qué? Se desarrollan a partir de una fuga anastomótica intestinal, el 50% de las fístulas iatrogénicas, una enterotomía incidental hasta un 45%, y la erosión de material extraño, malla, injerto vascular pudieran también ocasionarnos fístulas en un menor porcentaje. Los factores de riesgo para realizar o para que el paciente desarrolle fístulas iatrogénicas tenemos enfermedad de Crohn, desnutrición, inmunosupresión, ya sea por patologías como el cáncer, el VIH o por el uso de corticoides, lesiones traumáticas, ya sea por trauma abierto, penetrante o por un traumatismo cerrado donde haya sufrimiento de asa y se realicen procedimientos quirúrgicos como la colectomía, ileostomía para resolver el cuadro. Otros factores aislados que se ha visto que aumentan el riesgo es el tabaquismo y pues procedimientos de emergencia. Fístulas enteroatmosféricas. Estas fístulas ocurren en un abdomen abierto, sin un tejido blando supraadyacente. Generalmente son pacientes graves de manejo complejo que han sido operados o reintervenidos en múltiples ocasiones. Un claro ejemplo es cuando hay una laparotomía de control de daños para prevenir la hipertensión intraabdominal o el síndrome compartimental, por lo que no se cierra adecuadamente la pared abdominal y si existe la comunicación de alguna víscera hueca epitelizada con la superficie descubierta, pues sería la fístula enteroatmosférica. Dentro de los factores de riesgo está la resección del intestino grueso, reanimación de gran volumen y número de reexploraciones abdominales, como lo habíamos comentado. Por otra parte, existen fístulas espontáneas. Estas se pueden dar por un cuerpo extraño, radiación, principalmente en pacientes oncológicos que reciben radioterapia, patologías como la enfermedad de Crohn, que es muy común en los estudios revisados, representando el 35% de los sometidos a cirugía,
presentan una fístula de estos pacientes con esta patología. Otro tipo de patología frecuente que pueden desarrollar fístulas enterocutáneas o de forma espontánea son pacientes que tienen infección por tuberculosis. Pacientes, como ya lo habíamos mencionado, que tienen neoplasias, ya sea benignas o principalmente malignas, como un cáncer colorectal. Pacientes que tienen cuadros de obstrucción intestinal que pudieran llegar a complicarse, a llegar a tener una perforación principalmente, o pacientes que tienen enfermedad diverticular o un cuadro de apendicitis aguda complicada. Ahí en el ejemplo podemos ver una tomografía computarizada de un paciente con una fístula enterocutánea que demuestra un absceso al nivel de la pared, como podemos ver en la imagen. Si lo vemos clínicamente al paciente, podemos sospechar una fístula enterocutánea a un paciente sometido a una colectomía que fue cerrado posteriormente con una enteroanastomosis. Si hay secreción o salida de material gastrointestinal por la zona, pues con el editema y el eritema propio de el proceso cicatricial y la salida del material, como lo habíamos comentado, pues podríamos sospechar o pensar en una fístula de manera inicial. Hay que remarcar que dentro de la característica principal de la fístula, al saber que es una comunicación entre dos epitelios, principalmente de visera hueca con piel o con otra visera hueca, pues va a haber un intercambio de fluidos o una salida de fluidos. Entonces hay fuga de contenido entérico o intestinal a través de la pared abdominal, en el caso de las fístulas enterocutáneas o enteroatmosféricas, como lo venimos comentando. Esta fuga de efluentes pueden causar irritación de la piel, pérdida de líquidos y electrolitos, por tanto deshidratación, además de desnutrición, y es proclive la infección. Para el diagnóstico, como toda otra patología, debemos tener nuestra sospecha clínica. Para ello, dentro del diagnóstico, como cualquier otra patología, debemos tener una sospecha clínica, principalmente en pacientes que no se recuperan normalmente de una cirugía abdominal y tienen drenajes por la herida, ya sean drenajes tipo Penrose, tipo Saratoga, por control de daños o para valorar posteriormente a la cirugía si hay presencia, aparte de el sangrado, presencia de líquido gastrointestinal, para poder revisar y tener una adecuada valoración postquirúrgica. Se dejan los drenajes, va a variar dependiendo de la cirugía y el procedimiento quirúrgico realizado, y estos a su vez aumentan el riesgo de la producción de fístulas. Para el diagnóstico de la fístula enteroatmosférica debemos recordar que solo se da en abdomen abierto. Pacientes que tienen terapia VAC, como el Aftera, o que quedan después de una cirugía con una bolsa de Bogotá, utilizada mucho anteriormente, se puede realizar el diagnóstico de una fístula enteroatmosférica, principalmente por la presencia de contenido entérico que drena desde una abertura en un segmento de intestino dentro de la herida abdominal abierta. El órgano de origen de una fístula se define hasta realizar estudios de imagen. Para ellos, los más sensible y específico, tenemos a la taga abdominal con y sin contraste oral e intravenoso. Lo mejor sería la tomografía abdominal con doble contraste, el oral y el venoso,
Para poder remarcar bien el sector de la fístula, el trayecto sería el venoso y el oral para ver por dónde avanza dentro del tubo digestivo. Generalmente con la tomografía podemos delinear la anatomía de la fístula, como lo hemos comentado. Podemos valorar la presencia de abscesos intraabdominales y también si es que existe áreas de obstrucción intestinal a nivel distal. Podemos utilizar otros estudios de contraste gastrointestinal si sospechamos, por ejemplo, de fístulas bajas a nivel rectal o, bueno, al nivel de colon. Podemos realizar un colon con enema. Otro estudio muy interesante es el fistulograma, que se inyecta un agente de contraste soluble en agua en la abertura para definir el trayecto de la fístula. Es decir, que se impregna directamente una solución contrastada por la fístula, por donde se está saliendo el material intestinal o el líquido de la cavidad abdominal hacia afuera de la piel. Uno de los estudios más utilizados dentro de nuestra área hospitalaria es el fistulograma con azul de metileno. A continuación vamos a ver el manejo y el tratamiento. Dentro de la bibliografía, una de las mayores características para el manejo de la fístula hace referencia a las fases de Chapman y Sheldon, donde destaca que dentro de la primera fase, es decir, en las primeras 12 horas, se debe corregir el déficit hidroelectrolítico, principalmente la deshidratación, comenzar a controlar la sepsis, drenar quirúrgicamente abscesos accesibles y iniciar con la cobertura antibiótica. Control de la fístula, proteger la piel por el daño corrosivo propio del material intestinal o del contenido fistuloso y comenzar a cuantificar las pérdidas de volumen y electrolitos que se están dando por la fístula. En la segunda fase, que confiere luego de la primera, es decir, las 12, o sea, las segundas 12 horas hasta las 48 horas, se debe continuar con la corrección del desequilibrio hidroelectrolítico, reponer gastos. Así como gastamos, debemos reponer al paciente tanto las soluciones como los electrolitos con, obviamente, laboratorios de control y comenzar con el programa nutricional intravenoso. La tercera fase, que ya es entre el primer y segundo día hasta el quinto día, intentar una vía enteral de alimentación, de ser posible a través de sonda nasoyeyunal o sonda nasogástrica. En caso de ser necesario, pudiéramos realizar una yeyunostomía. Realizar estudios de imagen para delinear la fístula y poder hacer un abordaje adecuado dentro de lo que concierne al manejo quirúrgico. Y finalmente la cuarta fase, ya después de los 5 días posteriores al inicio del cuadro clínico, debemos mantener el aporte nutricional adecuado, una cirugía para controlar la sepsis y cirugía en caso de que la fístula no cierre. Debemos tener claro que la fístula es, como ya lo hemos comentado, un conducto o una comunicación entre dos tejidos epitelizados y la misma va a ser como una guía epitelizada y esta por la propia cicatrización del cuerpo, el propio proceso inflamatorio, en la mayor parte de casos, principalmente cuando son fístulas de bajo gasto, cierran solas.
En caso de que no sea así, pues tendríamos que hacer la intervención quirúrgica, como lo iremos viendo. Bien, eso de forma a grandes rasgos cómo se debería abordar el manejo de las fístulas. Ahora lo iremos desglosando. Todo se debe ir haciendo en un mismo tiempo. El manejo de la sepsis es muy importante, una de las principales complicaciones de la fístula y que puede llegar a tener una muy alta mortalidad. Entonces, para el manejo de la sepsis, siempre, como en toda patología, se debe realizar una reanimación. Va a estar dirigida principalmente al eje hidroelectrolítico con el reemplazo de electrolitos, ¿sí? Uso de antibióticos de amplio espectro, toma de imágenes si es necesaria para poder tener un abordaje óptimo, drenaje por radiología intervencionista en caso de que haya sepsis abdominal, con abscesos focalizados, localizados, que estén loculados, que sean de fácil abordaje por intervencionismo. O en caso de ser necesario, se haría un drenaje con incisión local. Cuidados de la herida. Aislamiento de la fístula de la herida, la piel circundante para no lesionarla con el contenido irritante de material intestinal. Cuantificación de la producción, como ya le habíamos comentado, de bajo gasto o de baja salida si es menor a 200 mililitros de 24 horas y de alto si es mayor a 500. Y en la piel, muy importante, la terapia de presión negativa sí está indicado para el manejo de las fístulas, ¿sí? La terapia de presión negativa es, o terapia BAC, se conoce a la terapia en donde se utilizan esponjas y el equipo para poder formar mayor tejido de granulación, eliminar el exceso de líquido y estimular la angiogénesis, por lo cual habría un mayor proceso de cicatrización y de recuperación del tejido, como podemos ver a continuación. Es una fístula enteroatmosférica con terapia de presión negativa, tratada en la segunda imagen, que después de 72 horas de utilizar la misma, ya hay tejido de granulación. Entonces, como podemos ver en la imagen A, es una fístula enteroatmosférica, ya que hay comunicación entre la cavidad abdominal con la periferia, es decir, está abierta la cavidad abdominal. Hay salida de contenido gastrointestinal, por lo que sería una fístula enteroatmosférica. Para realizar la terapia BAC o de terapia de presión negativa, reanimamos los bordes y colocamos nuestra esponja, lo sellamos con el Steril-Dive y conectamos al equipo. Entonces, el equipo lo que hace va a funcionar, como bien lo dice su nombre, con presión negativa, para sacar todos los líquidos que se van produciendo aquí por el proceso inflamatorio o el contenido de la fístula, el gasto de la fístula, lo absorbe por el tubo hasta llegar a la máquina y a su vez estimula la angiogénesis y aumenta la granulación del tejido. Como vemos ya acá posteriormente, hay tejido de granulación vivo, bordes más vitalizados y pues ya una cerradura de la fístula, donde podemos realizar ya un cierre de la herida de una mejor manera.
Otro de los parámetros importantes es el manejo nutricional. Uno de los parámetros para poder valorar es la prealbúmina, la albúmina y la transferrina. La albúmina, como todos sabemos, es la proteína principal del cuerpo. Nos indica un estado basal de nutrición. La prealbúmina nos indica el caso de ser agudo o crónico, al igual que la transferrina. Tenemos que tener una prueba de tolerancia a la vía oral. Si el paciente no tolera, pues deberíamos apoyarnos con nutrición parenteral. Vigilancia cercana por un equipo multidisciplinario. Apoyarnos con el equipo de nutrición para ver cómo sería la mejor adaptación del paciente a su nutrición, ya sea por nutrición por vía oral, por vía enteral, parenteral o combinada. Y optimizar también en cuanto al manejo de otras comorbilidades, principalmente pacientes con diabetes mellitus, con enfermedad renal crónica, donde se debe disminuir el consumo de azúcar en pacientes diabéticos, el consumo de proteínas en pacientes nefrópatas, para tener un manejo adecuado. Bien. En cuanto al manejo propio de la fístula, hay que definir la anatomía, principalmente a través de la realización del TAC contrastada, como lo habíamos comentado, la inyección de contraste, ya sea azul de metileno o algún contraste hidrosoluble a través de la fístula para poder remarcar y ver todo el trayecto fistuloso. En caso de ser a nivel de intestino delgado, en la parte proximal del duodeno, o en caso de tener en estómago o esófago, pudiéramos ayudarnos con la endoscopía. Al tener el estudio de imagen, pudiéramos evaluar la reconstrucción de la pared abdominal. En cuanto al manejo quirúrgico, debemos encontrar el momento apropiado. Como lo habíamos visto, primero hay que rescatar al paciente del desequilibrio hidroelectrolítico, de la deshidratación, de la sepsis posteriormente, y ya con el paciente preparado, de preferencia con un estado nutricional adecuado, pudiéramos realizar el plan de procedimiento quirúrgico. Tenemos que tener en cuenta durante el procedimiento quirúrgico que hay que tener un acceso cuidadoso al abdomen, una adherenciolisis de igual manera sumamente cuidadosa para no ser más proclives a nuevas fístulas. Documentar la longitud intestinal residual y un plan de rescate posterior a la cirugía con una gasometría, valora la necesidad o no de ventilación y la alimentación posterior del paciente. Bien, aquí tenemos un estudio, una revisión sistemática y un metaanálisis de los tiempos y los resultados de la cirugía de insuficiencia intestinal en pacientes con fístulas entéricas. ¿En dónde? Como antecedentes, la mayoría de los centros especializados recomiendan posponer la cirugía reconstructiva para la fístula entérica y resolver en primera instancia la sepsis abdominal, además de mejorar las condiciones del paciente. Como objetivo dentro de este metaanálisis es estudiar el resultado de la cirugía pospuesta para identificar los factores de riesgo de recurrencia y mortalidad y definir así con mayor precisión el momento óptimo para la cirugía reconstructiva. Se hizo una revisión sistemática en PubMed y Cochrane, además de otras fuentes bibliográficas sobre los resultados de la cirugía reconstructiva en la fase 1, dándonos como resultados
donde se incluyeron 15 estudios. La tasa de recurrencia de la fístula combinada fue del 19%, la mortalidad global del 3% y las tasas totales de cierre de la fístula oscilaron entre el 80 y el 97% en el manejo pospuesto, es decir, luego del manejo hidroelectrolítico y de la sepsis abdominal, cuando ya vaya de cierta forma haya sido resuelto. Ahí vemos los diferentes años y los estudios que se realizaron, su intervalo de confianza, donde los de mayor importancia tenemos de Connolly 2008, el CRIPTA 2013 y el Slater 2015, donde tuvieron un menor intervalo de confianza, es decir, son más válidos estos estudios, y de igual manera se ve una tasa de mortalidad cercana al 3%. Como conclusiones de este metaanálisis, la cirugía pospuesta por fístula entérica se asocia con una menor recurrencia. Debido a la amplia gama de tiempo hasta la cirugía definitiva, dentro de cada estudio no se pudo definir el momento óptimo de la cirugía a partir de los datos publicados. Hay algunos autores que esperaban entre 1 a 2 semanas y otros entre 1 a 2 meses. Varió mucho en el estudio revisado, pero se le llegó a la conclusión de que lo ideal es hacer el abordaje hidroelectrolítico de la sepsis y posteriormente, conforme vaya la evolución clínica del paciente y cómo está el cuadro en cada caso, a ver si hay alto, moderado o bajo gasto, realizar la intervención quirúrgica, principalmente en los de alto gasto. Revisión de la casuística del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. Por frecuencia de edad, tenemos que la mayor parte de pacientes dentro de la revisión se encuentran entre los 40 a 60 años, ya sean principalmente pacientes posoperados de alguna otra patología o por trauma, seguidos de pacientes entre los 20 y 40 años, y los de menor incidencia son los que están en los extremos de la vida, ya sea de 0 a 10 años o mayores a 80 años. Fue más frecuente en el género femenino, con un 65 a 35%. Y los tipos de fístulas más recurrentes que encontramos fueron de tipo intestinal, seguidos por la fístula enteroatmosférica y enterocutánea. Dentro del grado de las fístulas encontrados en nuestro hospital, por su gasto, tenemos que la mayor parte, el 41% de pacientes, tuvieron un gasto bajo, mientras que el moderado estuvo en el 32% y alto hasta un 27% de pacientes. Quienes recibieron procedimiento quirúrgico fueron en su mayoría los de alto grado, mientras que los de moderado y bajo no recibieron procedimiento quirúrgico, dándonos un 70% donde fue un manejo conservador y un 30% donde fue manejo quirúrgico. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Cristian Fernando Loyola Cazorla el habernos presentado el tema fístulas enterocutáneas y enteroatmosféricas. Asimismo, invitamos a todos ustedes a participar en las siguientes sesiones generales del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, que se presentan todos los miércoles a las 9:30 horas. Muchas gracias.